Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Hacemos hoy un breve receso en la serie de temas ya anunciados en relación con nuestros podcasts habituales, para dedicar 3 podcasts sucesivos a un especial de Navidad que esperamos sea de todo su provecho y agrado. Comenzando por el primero de los 3, dedicado a examinar uno de los aspectos polémicos que los protestantes evangélicos sostenemos históricamente con el catolicismo romano. El relativo al papel que la Virgen María desempeña en el marco de la fe. Todas las ramas de la cristiandad concuerdan en que este papel está recogido en Mateo 1:23, en el que se hace referencia al cumplimiento de una profecía de Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros, refiriéndose, por supuesto, a la encarnación milagrosa de Cristo como hombre en el vientre de la Virgen, sin intervención de varón, que celebramos en Navidad. Es por eso que de manera muy sabia y sensata, C.S. Lewis decía en su conocida obra Mero Cristianismo: nunca digo más de la bendita Virgen María que lo implicado en afirmar el nacimiento virginal de Cristo. Sin embargo, más allá de este punto de acuerdo, las diferencias y la controversia alrededor de este tema ha llevado a que los católicos formulen señalamientos ligeros y calumniosos contra los protestantes, afirmando que nosotros no queremos a la Virgen. Por lo tanto, lo primero que debo decir al respecto es que nosotros no podemos menos que estimar en mucho a María, honrándola como modelo de vida de todas las madres en el desempeño de este fundamental rol y de todas las mujeres en general, siendo el ejemplo puntual de la mujer virtuosa, elogiada en el capítulo 31 del libro de los Proverbios. No por nada fue llamada bienaventurada por el ángel Gabriel en la Anunciación y escogida por el propio Dios para ser la madre del Señor Jesús. Pero sin perjuicio de todo esto, fue justamente el Señor Jesús quien reiteró en los Evangelios: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Por lo tanto, es un error rendir culto a María o a todos y cada uno de los personajes ilustres del cristianismo que forman parte de la Santoral Católica, a la cabeza de los cuales se encuentra de lejos la Virgen María. Y para disculpar esta evidente falta, no sirven las matizaciones que los teólogos católicos hacen al distinguir entre los términos latinos latría, que significa adoración, y dulía o hiperdulía, que significan en su orden veneración y veneración más alta, para indicar que lo que le debemos a María es esta última veneración y no adoración. Pues en la práctica de lo que los estudiosos ya llaman el catolicismo popular, formado por las grandes masas de católicos profesantes alrededor del mundo, el culto a la Virgen es adoración abierta, y estas sutiles distinciones no son tenidas en cuenta por quienes practican la bien llamada mariolatría. Por eso, tomando como punto de partida lo establecido en el Antiguo Testamento, reiterado y confirmado por el propio Señor Jesucristo en cuanto a que la adoración es algo que solo debemos a Dios, podemos añadir los siguientes pasajes que lo confirman y especifican mejor, y que hablan por sí solos de forma clara, comenzando por la afirmación categórica hecha por el Señor Jesucristo en el sentido que yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Continuando con lo dicho por el apóstol Pedro en relación con Cristo: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y terminando con la concluyente declaración final hecha por el apóstol Pablo, que no requiere comentario alguno: porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Del mismo modo, y en contra de la creencia católica en que la Virgen, como madre que es de Jesús, y siendo presuntamente más misericordiosa y cercana a nosotros que Él, podría ejercer influencia favorable sobre Él para inclinarlo hacia nosotros, como si Él no estuviera tan dispuesto como ella a esto. No vemos en los evangelios que María tenga alguna injerencia en la agenda y las acciones del Señor Jesucristo encarnado como hombre. Ni siquiera cuando siendo niño se extravió de sus padres en Jerusalén con ocasión de la celebración de la Pascua, y al ser finalmente encontrado por sus angustiados padres que comenzaban a reprenderlo, cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». Y él los desarmó a ambos con estas autoritativas palabras. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en los asuntos de mi Padre? Lucas 2, 48 al 49. Igualmente, en las bodas de Caná encontramos este ilustrativo diálogo entre ambos, cuando su madre pretendió presionarlo para que llevara a cabo su primer milagro, la transformación del agua en vino, que si bien Cristo realizó, no parece haberlo hecho a instancias de su madre, a juzgar por los términos de su diálogo previo, en que parece incluso reprenderla por su intervención, al querer dictarle la agenda. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Juan 2, 3 al 4. De hecho, no puede negarse que, como lo dijo F.F. Bruce, Dios no favorece a los compañeros o a los familiares del Jesús histórico por encima de nadie, ni siquiera a la Virgen. Y es que la ausencia de favoritismos arbitrarios por parte de Dios en relación con los seres humanos está plenamente establecida en el Nuevo Testamento, al punto que el Señor Jesucristo no favoreció ni siquiera a sus familiares por encima de los apóstoles o del resto de sus seguidores. De hecho, los hermanos del Señor no creyeron en Él hasta después de su resurrección, como nos lo informa Juan. Así que los hermanos de Jesús le dijeron: «Deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca». Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Juan 7, 3 al 5. Y su madre, la Virgen María, nunca recibió por ello un trato o una asignación privilegiada de parte del Señor, más allá del dispensado por un buen hijo que honra a su madre, o del trato del Señor hacia el resto de sus discípulos. Por eso, el culto histórico a María no tiene fundamento en los hechos narrados en los Evangelios ni en el resto del Nuevo Testamento, siendo entonces inconveniente y condenable al dar lugar en el catolicismo popular a esa extendida y arraigada forma de idolatría que podría designarse como mariolatría. Por el contrario, si miramos otros pasajes de los Evangelios, confirmaremos lo ya dicho en cuanto a que el Señor no aceptó injerencias ni mediaciones de ningún tipo de parte de sus familiares, en especial su madre, en las obligaciones que su vocación mesiánica imponía a su ministerio, colocándolos en plano de igualdad con el resto de creyentes, para lo cual basta citar los siguientes pasajes que no requieren comentarios. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo». «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?», replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: «Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo». Mateo 12, 46 al 50. La versión de Marcos no difiere sustancialmente. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera
y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. «Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan», le dijeron. «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?», replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: «Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre». Marcos 3, 31 al 35. Y Lucas también coincide con Mateo y Marcos al respecto. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. «Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte», le avisaron. Pero él les contestó: «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica». Lucas 18, 19 al 21. Es tanto así que ante el primer brote exaltado y espontáneo de marianismo, protagonizado por una mujer de la multitud, según lo narra Lucas, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: «Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó». Lucas 11, 27. El Señor respondió, no negando la condición bienaventurada de la Virgen María, sino más bien atribuyéndola a su obediencia a Dios y no a su relación maternal con Él. «Dichosos más bien», contestó Jesús, «los que oyen la palabra de Dios y la obedecen». Lucas 11, 28. Obediencia que pone en plano de igualdad a María con todos los demás creyentes que obedecen a Dios y que por lo mismo tienen acceso bajo las mismas condiciones a la dicha de los bienaventurados de la que disfruta María. Por lo demás, la mujer que se describe en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis de este modo: «Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto». Apocalipsis 12, 1 al 2, no representa a la Virgen María, como lo sostienen con ignorancia algunos voceros del catolicismo en su intención de dar a María mayor relevancia de la que tiene, sino que representa a la nación de Israel, como podemos confirmarlo en el sueño de José en el Génesis, en el que hace alusión a Jacob, el padre de la nación, cuyo nombre fue cambiado justamente por Israel, a su esposa Raquel y a sus 11 hermanos, de quienes surgirían las 12 tribus de Israel, con esta descripción que evoca a la mujer de Apocalipsis 12. Después, José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: «Tuve otro sueño, en el que veía que el sol, la luna y las 11 estrellas me hacían reverencias». Génesis 37, 9. Que su padre Jacob entendió claramente como una manera de referirse a ellos. Continuando adelante, en relación con la Virgen, hay 3 doctrinas sostenidas por el catolicismo para darle apoyo al culto a María, todas ellas ajenas a las Escrituras, a saber, la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua y su asunción. Comencemos por la primera, la Inmaculada Concepción, que significa sencillamente que la Virgen María, por razón de su exaltado oficio, fue dotada de la gracia de Dios desde el primer momento de su existencia, y por lo tanto, no fue concebida ni nació con pecado original como todos nosotros, y no necesitaría, como el resto de la humanidad, de la salvación llevada a cabo por Cristo en la cruz, pues no tendría pecado. Pero para demostrar lo equivocado de esta doctrina, basta señalar cómo en el Magnificat, el cántico de acción de gracias que Lucas atribuye a la Virgen, ella dice nada más comenzar: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador». Lucas 1, 46 al 47, reconociendo así su necesidad de salvación. Además, junto con José, presentó sacrificios en el rito de purificación, como lo ordenaba la ley, llevando al templo una ofrenda de sangre, que en sí misma era un reconocimiento de pecado y de la necesidad de la expiación. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de palomas. Lucas 2:24. Además, la fiesta de la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8 de diciembre,
no se instituyó por la Iglesia de Roma sino a comienzos del siglo XII, y no sin discusiones alrededor de ella entre teólogos católicos hasta el año 1854, en que el Papa la promulgó como artículo de fe. En cuanto a la presunta virginidad perpetua, bastaría con señalar lo dicho por Mateo luego de que José recibió a María como esposa a pesar de su embarazo, a instancias del ángel que se le apareció en sueños. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a quien le puso por nombre Jesús. Mateo 1, 24 al 25. Pero si esto no fuera suficiente, los evangelios hacen alusión a los hermanos de Jesús en 3 ocasiones diferentes, además de las 4 ya mencionadas previamente, varias de ellas de manera exhaustiva y con nombre propio. Veamos una a una las que restan. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Juan 2, 12. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Mateo 13, 55 al 56. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Marcos 6:3. Y en el resto del Nuevo Testamento tenemos 3 menciones más de ellos. En primer lugar, Hechos 1:14. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Primera de Corintios 9:5. No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor. Y Gálatas 1:19. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Demasiados pasajes, muy claros y coincidentes entre sí, que echan por tierra las peregrinas, reforzadas, confusas y muy especulativas teorías católicas de que en realidad eran primos del Señor, o a lo sumo medio hermanos de un matrimonio anterior de José que nadie menciona ni se conoce, como si en el griego del Nuevo Testamento no hubiera palabras diferentes para referirse a los parientes cercanos y a los hermanos. Además, el hecho de que María tuviera otros hijos después del nacimiento virginal de Jesús ni rebaja en nada la gloria de Jesús ni la dignidad de María, sino que, por el contrario, la muestra como una madre muy honorable y confirma la exhortación paulina en el sentido que la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Primera de Corintios 7, 4 al 6. Y la orden concluyente dada a todos los creyentes por el autor sagrado. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Hebreos 13, 4. Por último, la Asunción de María hace referencia a la creencia sostenida por el catolicismo de que, dada su santidad superior, el cuerpo de María no pudo ser víctima de corrupción, y al tercer día después de su muerte fue llevado al cielo para unirse allí con su espíritu en la presencia de Dios. Allí sería coronada como reina del cielo y estaría sentada a la diestra de Cristo, ejerciendo una especie de corregencia con él. La carencia de cualquier testimonio histórico bíblico o extrabíblico a favor de esta doctrina ha llevado a que Roma reconozca, a su pesar, que no puede esgrimir ninguna prueba para confirmarla, como lo leemos en una de sus declaraciones oficiales al respecto. Esta doctrina no puede ser probada por la Biblia ni por los testigos históricos contemporáneos. No obstante lo cual, la siguen sosteniendo.
sin mencionar que fue declarada como dogma de fe tan solo el 15 de agosto de 1950 por el Papa Pío XII. Como puede verse, ninguna de estas doctrinas concebidas para realzar a María más allá de lo que las Escrituras y los hechos alrededor de ella lo autorizan, puede defenderse ni desde la Biblia ni desde fuera de ella con base en los testimonios de la época o de los padres de la Iglesia, y no son entonces más que el producto de especulaciones de la dirigencia de Roma que no resisten ningún examen para establecerlas o corroborarlas desde ningún frente diferente, sino que son más bien refutadas por los hechos. Porque para cerrar este podcast, debemos reiterar lo ya dicho al inicio, en cuanto a que la señal anunciada por el profeta Isaías en relación con María fue tan solo el nacimiento virginal de Cristo, que más allá de su carácter de señal evidentemente milagrosa, explica también que a diferencia de los demás seres humanos, Cristo, la anunciada simiente, o si se quiere, la semilla de la mujer, en este caso la Virgen María, no haya heredado el pecado original, es decir, que fue su propia concepción la que podría calificarse de inmaculada en relación con el pecado, en virtud de lo cual pudo resistir con éxito la tentación sin cometer pecado alguno, condición necesaria para que pudiera redimirnos, como de hecho lo hizo al encarnarse como hombre, que es lo que recordamos y conmemoramos en Navidad. Debo detenerme aquí por lo pronto, pero no dejen de escuchar los otros 2 podcasts de nuestro especial de Navidad, aquí y en la plataforma Patreon, cuyo enlace podrán ver en pantalla. Mientras tanto, suscríbanse a nuestro canal y podrán estar así al tanto de los nuevos contenidos. Del mismo modo, déjennos sus comentarios, díganos si les gustó y divúlguenlo entre sus contactos. También pueden apoyar nuestro ministerio transfiriendo o consignando su aporte voluntario en la cuenta de ahorros Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla, enviándonos la transferencia o el comprobante de consignación a nuestro correo institucional creerycomprender@gmail.com para darles acceso a los contenidos exclusivos reservados para nuestros donantes. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.